Ok, ¿dónde nos habíamos quedado? Ya ni me acuerdo, 2 semanas y ya se me cortó el. Según yo, ya lo habíamos visto. Que nos habíamos quedado en la discusión que era de realidad y identidad. Uno puede darle peso al otro. Ok, de esto, algunas dudas, los conceptos de qué es metafísica, epistemología, axiología, ontología, ¿no? Entonces, clarísimo todo. Ok. De acá también, ¿cuál es el principio de la filosofía? Ahí les agregué unos conceptos adicionales, es el estudio de el individuo, la verdad, y la filosofía la ceremonia, las racionales más allá del mismo. La filosofía fue, a ver, no todos son dioses, tenemos que intentarle darle cierta explicación. A lo mejor en algunas cosas, desde la metafísica, tendría que darle un medio sobrenatural, pero intentarlo aterrizar a la realidad. La realidad es de dónde surge ese conocimiento, quién fue el primero que lo mencionó. Hay registros anteriores, cuánta gente lo ha discutido, cuántos están de acuerdo, cuántos no. De ahí se creó la parte de la investigación científica. Se puede decir que la epistemología es el padre de los y la ética de los principios morales y lo que consideramos bien. No es lo mismo lo que es bien para uno que lo que se considera como una buena acción para otro. Depende de dónde estemos. Por decir, en este ejemplo de ética y moral, casarse con alguien de 12 años es ético y moral, según la costumbre mexicana. ¿De dónde? ¿Por qué? Porque no se consideraría legal. La contraparte va a ser en una cuestión ética de dónde estamos y es que, como que la verdad es explicar, pero está bien, sí tiene que ver con lo que mencionas, no es moralmente correcto, legalmente no lo es, pero ético en ciertas comunidades sí se puede considerar por usos y costumbres, o zonas y regiones. Ciertos lugares de Chiapas, esas costumbres siguen como parte de la moral de ellos. No se ve mal, sería lo adecuado. Acuérdense que la fiesta de los 15 años en este contexto social se creó para eso. ¿Cómo? ¿Con qué tiene similitud el vestido de los 15 años? ¿Con qué tiene similitud el vestido de 15 años? Ampón, grande, pero más colorido. Representa que la mujer en altas sociedades, cuando se esa fiesta, ya era apta para poder comprar matrimonio. Entonces se presentaba de esa manera. Por eso tienen esas similitudes ambos vestidos. Si se dan cuenta, uno era ampón, el otro era color. Uno era blanco, que representaba la pureza, el otro era de color un poco más llamativo, por parte de representar la figura de la persona. Usos y costumbres, que es ético y que es moderno. Normalmente tenía esa función. Los bailes de 15 años eran para eso. Todas las chicas de 15 años de ese pueblo, de esa ciudad, se hacía una sola fiesta para presentarlas a toda su sociedad. Era como que aquí está mi hija y todo en casa. Sí, ese es el trasfondo de las fiestas de 15 años. Entonces, por ejemplo, en ético y moral, ¿era ético? Sí, moralmente correcto, debería de ser lo adecuado. ¿Por qué? En ese tiempo así funcionaba. Y obviamente tampoco era como que, pues Diego ya no me gustó, no, pues me gustó. Ahora le digo que lo
Ah, sí, antes el dote era para que yo ofrezco, tú me lo vas a dejar a mi hija para que te puedas casar con ella. Ah, pues yo le ofrezco tantos terrenos, y eso también va para la familia. Y también había hacia el otro lado. Ah, bueno, tú me ofreces terrenos y espacio por casarte. Bueno, pues yo te ofrezco animales para que tengan. La idea era juntar recursos para que se hicieran más prósperos los individuos. Entre una cuestión, como les digo, más de moral y de en los entornos de epidemia. Cuestiones metafísicas y ontológicas, la estructura de cómo construir mi realidad entra desde la ética y de la moral. Más allá de lo físico, en lo metafísico, ¿cuáles son los primeros principios del individuo? ¿Sobre qué se rige? ¿Cuál es el origen del individuo? ¿Cuál es el origen del individuo? ¿Para qué sirve? Hay una figura mitológica que estaba antes en Rodas, que lo utiliza el Andrónico de Rodas, que era una figura de bronce, o el gigante de Rodas, que se le llamaba, que representaba como esta idea de que, a ver, eso se ve en el ser humano, en su persona, pero que hay más allá de eso. O es un ser vacío, que le da su sustento. Entonces, el concepto del alma entra en la profundidad, pero ¿qué es el alma? Si no la puedo tocar. Ah, pues es que el ser humano en un principio está compuesto por elementos básicos, tierra, fuego, agua y el alma, que sería como el quinto elemento. Pero, pues no, ¿dónde está el fuego? ¿Cuál es? Ah, bueno, pues es la pasión del ser humano. Yo cada pasión. Cuando algo te gusta, la música, el estilo de ropa, leer, escribir, platicar, todo el potencial de lo que puedas hacer, lo trasladamos ahí. Cosmología, el estudio de, no nada más entra la cuestión del cosmos, en ese tiempo era el estudio de los astros, no del espacio, sino a ver, ¿por qué las estrellas tienen esa forma y les dan cierta figura? No como los horóscopos, sino el, a ver, esa constelación tiene forma de tal, no era para el horóscopo, sino lo que representaba. La teología es el estudio ¿de qué es la teología? A ver, ¿qué es la teología? Ah, cierto. No, ya sabes, a ver, aquí tengo una duda, te traigo la biblioteca a la mano, si no me lo sé, lo busco. Teología. La teología es el estudio de las religiones, que eso se mantiene, desde donde lo cuestiona, y el precepto lo mantiene. Va a ser la cuestión de la epistemología, pero desde los metafísicos. Y luego nos vamos a la antropología, el estudio de las sociedades y comunidades. Acuérdense, metafísica va más a lo, pudiésemos decir, como místico. Místico es un estudio, pero más en físicas. Y como les decía, antropología es el estudio de las comunidades. ¿Por qué tenían esas costumbres? ¿Por qué actuaban como actuaban? Acá, como les digo, es más místico, por así decirlo, pero intentando utilizar la realidad del individuo. Y desde la teológico, porque creo en lo que creo. ¿Por qué creo en Dios? ¿Qué existencia le da a Dios? ¿A qué Dios creo? ¿Al Dios cristiano, al Dios católico, al Dios musulmán? Por esa cuestión teológica, que religión se vuelve más importante para el individuo. ¿Qué prefieres? ¿Una religión que te castigue o una que te dé la oportunidad de la salvación, que hagas cosas malas? Como dicen, todos le rezan a San Juditas, hasta el que va a robar, hasta que le salga bien el robo. Entonces, desde ahí, en esa cuestión de la teología, ¿por qué? Ejemplo, ahí está Platón, teoría de las formas. Platón hablaba de este estudio de qué hace que la sociedad se constituya de cierta manera, por qué nos vestimos de cierta manera, cómo interactuamos,
por qué existen esos niveles entre quién tiene y quién no tiene, por qué unos tienen conocimiento y otros no, porque hay diversos niveles de riqueza. Y no se refería a lo económico, sino a conocimiento. La ontología, la ciencia del ser, es una subdisciplina de la misma metafísica, pero va a ser netamente ese individuo. ¿Por qué soy lo que soy? ¿Por qué pienso? ¿Por qué existo? ¿Para qué lo pienso? ¿Qué construye mi realidad? A ver, ¿qué realidad tengo yo? En mi comunidad, ¿cómo es? ¿Por qué pertenezco a donde pertenezco? ¿O por qué me siento que no pertenezco a donde estoy? Aquí es más amplio. Tus conceptos clave, la sustancia, haciendo lo del alma, la esencia, la existencia, el individuo como ser universal y particular hacia mí mismo. Porque yo soy diferente de los demás. Porque mi esencia no es la misma que la de mi compañero. Porque a unos les gusta el maquillaje Sephora y a otros les gusta el mercadillo. Porque siento que es muy importante traer un iPhone y tener luz en la casa. Ahora que gracias. Es la ciencia del ser. A ver, en lógica de que me sirve tener un celular de 50,000 pesos, se han dicho años. Y lo traigo sentado. Bueno, son prioridades entre las opciones de la ontología y mi racionamiento. ¿Cuáles son las prioridades? Luego por eso te topas en esta lección, porque no solo ontológico cuando dices algo, no, pues me sido tu iPhone, pero bueno, estoy muy invitado, entonces es que tú traes una carcachita, pues sí, pues está más lejos de la vida. Entra en esta cuestión ontológica de valorar qué es importante para el individuo y qué no, y cómo lo reflejamos en nuestro bienestar, que eso se debería buscar en la parte ontológica. ¿Qué me representa bienestar real y atemporal? No nada más momentáneo. La satisfacción de que tengo algo en este momento, pero ¿cuánto tiempo va a durar? Yo viajo mucho. Yo tengo casa. Tú pagas renta. Pactos. Pero entra en esta cuestión de porque es el ser, qué bienestar debe buscar un individuo. En la realidad, ¿qué es lo material? ¿Lo que estoy tocando o lo que estoy pensando? ¿O cómo se materializa? Aquí entra este concepto que ahora les gusta mucho utilizar, lo de manifiesta, pero nada más, sí, pero el detalle no nada más es manifiesto y me siento a ver qué pasa, tengo que propiciar que suceda. Y es el idealismo de William Berkeley. Berkeley hablaba de que yo puedo buscar un ideal, pero ese ideal debería ser nunca alcanzable para yo siempre seguir mejorando. Porque si yo alcanzo ese ideal que ya pensaba, se me acaba la motivación. Sí, o sea, siempre debo de estar buscando más. Si yo digo, mi ideal es llegar a ese punto y ya llegué y luego. Buscar más. O sea, por eso siempre buscar cómo mejorar tu bienestar. Pues yo siempre quiero tener un bienestar. ¿Cuál es? Siempre quiero estar bien. Implica que me mantenga esforzándome como esta parte de mi realidad. Pero pues la realidad se va modificando dependiendo del entorno y mis posibilidades que tenga de modificar. Causalidad, ¿qué es? ¿Cómo se verifica? William Kuhn también lo mencionaba. ¿Qué es la causalidad? No es lo mismo casualidad que causalidad. Causalidad todo tiene una causa, todo tiene un efecto. Si nos ponemos a pensar en nuestra vida, y desde esta cuestión metafísica y ontológica, todo es como un efecto dominó. Algo lo originó y algo generó esa consecuencia. Todo lo que yo haga va a tener alguna repercusión, buena o mala, no sé cuál, pero lo va a tener. Si yo me levanto 5 minutos más tarde, probablemente la causalidad sea que no alcance el tiempo. O que gracias a eso iba a pasar un accidente y yo no estuve ese tiempo antes en el accidente que pasó. Son ejemplos de causalidad.
No la puedo medir, ¿por qué? Porque implicará ver todas las acciones que sucedieron antes para que se dieran esa situación. Ah, sí, estaba juntándome con mis amigos afuera, pero me acordé que no cerré bien la puerta en la casa y me regresé y la cerré. Y cuando llegó donde estaba, resulta que llegó la patrulla y los basculé a todos. Si yo me libré, porque llegué tarde. No es destino, es causalidad. Te regresaste, si no te hubieras regresado, hubieras llegado y te hubieran basculeado también. Entonces, entra en esa cuestión. Todo lo que está pasando en la realidad tiene una causa y un efecto. Las personas que conoces, con quienes interactúas, las situaciones donde estás, la escuela que deseas estudiar, que ustedes estén aquí el día de hoy, porque mañana vayan a decir dónde están. Entra como una causalidad. ¿Para qué están estudiando la prepa? No lo saben. En un momento va a tener significado, pero la causalidad funciona de esa manera. Epistemología. ¿De dónde surge ese conocimiento? Como les digo, ese análisis profundo. ¿Qué tanto le das que pensar para saber las cosas? ¿Qué estudia? La naturaleza, el origen y los límites. Todo conocimiento tiene límites. ¿Por qué? Porque no lo han investigado lo suficiente o no se ha podido descubrir esa causa en específico. ¿En algún momento tendrá explicación? Sí. ¿Nos tocará saberlo? Pues ¿okay? Hay que ver qué fuentes, quiénes lo han investigado antes, cómo lo han investigado, cómo lo interpretan. Es como la medicina. Tenía sus límites en un principio, no todo se podía entender. En un principio se creía que la cocaína era un analgésico sin consecuencias. Con el tiempo se descubrió que sí tenía sus consecuencias o provocaba sus alteraciones. Lo mismo con el uso de otro tipo de sustancias. Me refería a la penicilina. La penicilina es un descubrimiento por accidente. ¿La penicilina? Sí, o sea, es el medicamento que te dan cuando te dan alguna infección, por si te enfermas de la garganta o del estómago. Es el antibiótico por excelencia. Y se descubrió por error. ¿Qué es? Penicilina. Es un antibiótico, es el antibiótico más común. ¿De la panza? Sí, cualquier infección que tenga tu cuerpo, por si te enfermas de la garganta, regularmente la penicilina. Penicilina, no penicilina. No es lo mismo. Ajá. Como les digo, en esa parte del ejemplo, eso se descubrió por error. La persona estaba haciendo un cultivo de bacterias, la dejó destapada, se contaminó justamente, y resulta que cuando regresó y vio el cultivo, vio que todo el espacio donde había de bacterias, en medio estaba limpio, porque se había generado un cambio en la bacteria que combatiera o se comiera las otras bacterias. Pero eso fue por error. Y ahora, lamentablemente ahorita no tenemos más antibióticos, tenemos derivados de penicilina y por eso cuando les preguntan a ustedes, ¿son alérgicos a algún medicamento? ¿Ustedes tienen la penicilina? Lo que hace derivado menos potente porque te puede causar una reacción. El cuerpo, desde esta parte de ver la epistemología, tiene una reacción a cualquier elemento extraño que ingrese. Medicamento o cuando te cortas por ciclo mental, que te puede dar por la bacteria del óxido, el cuerpo tiene una reacción adversa, activa los mecanismos de defensa, que son los glóbulos blancos o los leucocitos. Pero lo mismo puede ser con el medicamento, por eso cuando los vacunan, a veces les da temperatura o les da fiebre, porque es el cuerpo reaccionando al virus. Pero además mucho más leve para que el cuerpo adapte sus defensas y pueda combatir la enfermedad una vez que se llega a presentar. Por eso cuando los vacunan contra la influenza les llega a dar fiebre. O lo mismo pasó con la vacuna del COVID. O con la del sarampión, ahorita que está hoy en día, otra vez dándose los brotes. Si tienen hermanitos o... Sí. Sí, porque de adultos está más de niños pequeños
pequeño todavía la libras, pero si te ocasiona muchos problemas. O sea, porque si te llega a dar de adulto, te puede causar esta ceguera. En el sarampión. O sea, en los casos menos graves que te queden ciego, en el caso de los varones y las mujeres puede producir infertilidad. Ajá. No es método anticonceptivo. Si te llega a dar sarampión de adulto y no te lo tienes de manera adecuada, te puede dar también infertilidad. O sea, que no puedes tener familia. Por eso sí va a ser preferible que se vacune. Sí, pero tengan hijos cuando ya tengan 24, 25 años. Recuerden que los hijos son para criarse, no para jugar con ellos. ¿Usted tiene? No. Bueno, aquí es. Y al menos de momento no sabe. No, está bien grande. Entonces, si quieres tener, pero todavía no. Yo 37. Es que me conservo en alcohol los fines de semana. No es cierto. No es cierto. No sé por qué me vamos a decir. Sí me estreso mucho, pero no, tampoco. Fíjate que también no es bueno. Ok. Entonces, en esta parte, todo conocimiento que yo cuestione tengo que ver de dónde surge, cuáles son sus fuentes y qué tan válido es. Porque si ha pasado que algo que se ha explicado durante mucho tiempo, resulta que después descubren que ya no tiene la validez adecuada, pues se lo contrario. Y se refuta por completo. Teorías que estaban mantenidas durante mucho tiempo. Como por decir, durante mucho tiempo, en la época medieval, se creía que la mayoría de las enfermedades era porque te poseían los espíritus malignos y porque te portaban mal. Luego se descubrió que no, que existían enfermedades de salud mental, una esquizofrenia o una psicosis, se consideraba que estabas poseído. No, que tenías problemas mentales que se podían tratar de esa manera. También durante ese tiempo se entendió esa enfermedad, pero no se entendía el tratamiento. Y el tratamiento es el uso de medicamentos, porque el cerebro no produce las hormonas suficientes o no asimila ciertos neurotransmisores que se producen en el cerebro. El problema es que también se descubrió que la mayoría de las personas que tienen problemas de salud mental suelen utilizar sustancias alucinógenas. Ya tiene problemas de alucinaciones y luego todavía se droga, entonces en lugar de que eso se controle, se dispara más. Los que no tienen, probablemente ya lo tienen. Regularmente sí hay una correlación bastante importante entre las personas con problemas de salud mental y el uso de sustancias. Por eso muchos se deprimen en chingo. Regularmente la gente que tiene depresión suele desarrollar alcoholismo o tiene alcoholismo y desarrolla o ansiedad. Probablemente ya traiga alguna situación, pero también el detalle es que en este tipo de cuestiones hacerse las pruebas adecuadas es caro. Por eso muchos dicen, pues, de hacerme una prueba que me va a costar 5,000 pesos con el médico neurólogo, mejor me chingo un bote de tiner que cuesta 100 bolas. Que al cabo también el cerebro del profesor se elevó la dopamina, me siento bien avionado, nada me duele, todo ando bien, pero luego después me da el bajón porque se le ve el cortisol y ando todo estresado. Y luego todavía eso exacerba más los síntomas de la abstinencia. Por eso el cerebro, en el caso de las personas con adicción, lo batallan mucho. Y en los anexos es lo más difícil, que el cerebro se regule. Pues cuando muchos dicen, tienes problemas mentales, ve con el psiquiatra y te receta medicamento y dice, no me quiero hacer dependiente del medicamento, porque luego me hago adicto, y los prenden un churro, pues es lo mismo. Sale una cosa. Entonces, estos paneles son criterios y validez para todos. Les doy estos ejemplos y medio random porque sería lo más común. A veces se pueden poner muy teóricos algunos maestros, pero la idea es cómo lo aterrizo a algo que puede ser entendible en mi realidad.
Pero me gusta más Fernando. Sí. Mira, es que cuando la Fernanda dice, ay, es que Nanda está muy naco, van a Puerto Rico, van a Vale, colombiano. es que para empezar, Bueno, ¿qué es? mira, si somos morenos, no podemos decir que algo mira, si te levantas la camisa y hay diferencia de color, Somos igual que iguales. eres moreno, a nivel biológico, si nada más te soleas y te pones colorado, ahí pudiésemos decir que eres blanco, pero pues tiene que ver con otras cuestiones biológicas. Entonces, fuentes, definición de problemas centrales, que es lo que estudia cada uno, sus límites, hasta dónde puede llegar ese conocimiento y las aplicaciones prácticas. Ciencia, derecho, educación, filosofía, lógica, las cosas en sí. Y Manuel Kant es uno de los teóricos que hablan de esto, o filósofos. ¿Qué pasó? Digan, ¿qué dudas les quedan? Vámonos a la siguiente. Axiología. La epistemología, dijimos, estudio de las fuentes, llegar hasta la profundidad de dónde surge ese conocimiento, cuestionarlo. Metafísica y ontología al individuo, su entorno y lo propio. Acá es los valores. La axiología tiene que ver con el estudio de la ética y la moral del individuo. ¿Qué es ético para la sociedad mexicana? ¿Cuál es la moral de la sociedad mexicana? Y es la misma que cualquier otro país latinoamericano, por ejemplo, un país cubano. ¿Cuál sería la ética y la moral de ellos? En teoría, compartimos valores. ¿Ah? ¿Cuál sería su ética y su moral? Todos somos latinoamericanos. Regularmente nuestros valores andan similares. Pero la jerarquía en cuales nos priorizamos es diferente. Incluso también entre generaciones. Por ejemplo, bueno, y en el caso de Marco Rubio, que está como presidente. ¿Cuáles son los principales? Mis valores éticos: honestidad, humildad. ¿Qué otro valor ético se les empatía? Se dice mucho, pero empatía, ponerse en el lugar de los otros, entender cómo se siente. Bien, está triste, ¿por qué? Se le murió un familiar. Bueno, yo, se me murió un familiar, entiendo más o menos que se siente mal, no hay nada como que puedas hacer, pues intento apoyar a la otra persona desde entender esa situación. O no me ha tocado vivirlo, pero pues veo que se la está pasando bien mal, bueno, pues intento entender por qué, por lo que está pasando y intentarle dar cierto apoyo. No juzgar cómo está viviendo la otra persona. También va hacia la estética y el arte. ¿Qué cosas se consideran bonitas? ¿Por qué se consideran bonitas? ¿Qué es lo llamativo de eso? Entra en la cuestión de la música. De cierto tipo de música. Ajá. ¿Por qué a algunos les gustan los corridos más de antes y qué diferencia hay con los corridos de ahora? ¿Realmente hay mucha diferencia? Los dos hablan de lo mismo. Tal vez lo que cambia es el tipo de sanación, cómo lo habla la persona y lo que significa para la generación. Para mí es lo mismo, solo únicamente está adaptado para la generación. Para algunos es más práctico escuchar a Peso Pluma o Junior H, para otros es Celino Sánchez. Así es. O Cornelio Reina. Es que los que acabo de mencionar, todos hablan de lo mismo. Nada más que desde diferentes perspectivas y diferente promoción de valores
sangre contrabando, no sé cómo se dice, pero son ejemplos de que lo considero como arte y que no. O cierta música norteña. Por decir, ¿de aquí han escuchado Intocable? Ok. ¿Quiénes de aquí les gusta el rock en inglés o la música en inglés? ¿Quiénes han escuchado Linkin Park? Bueno, Linkin Park y Intocable. Linkin Park tiene una canción que se llama In the End y Intocable tiene una canción que se llama ¿Y todo para qué? Y justamente las dos, la letra es muy similar. Podemos interpretarlo así o podemos entender lo que es un contexto de un adolescente y el otro en una relación amorosa. Un adolescente depresivo y el otro una persona que acaba de perder una relación amorosa, pero los dos hablan de que las cosas al final no sirvieron para nada. En uno es lo que está haciendo y no logra sobresalir, o sigue intentando las cosas y no han pasado cosas buenas, y el otro es por más que le echó ganas a que la relación funcionara, no jaló. Ajá. Sí, o sea, si lo ponemos en la parte de la o que consideramos como algo artístico que valga la pena. Hay gente que dice, ay, es que el arte de las pinturas. Hay gente que dice, ay, el grafiti está bien chido. O el tatuaje. Dependerá, como les digo, de la perspectiva. Hay gente que no le gustan los tatuajes. A mí sí me gustan. Pero como maestro, pues tengo que mantener cierta imagen en ciertos momentos. Por eso de repente me vengo traje. Por decir, mis estudiantes en la primaria o en la licenciatura nunca me han visto en camisa de manga corta, no saben que tengo tatuajes. O que uso arrancadas. Si no la hemos buscado, pues mandan. Sí, A pero mí sí me gustan los tatuajes. Yo me quiero tatuar todo. pues. Entonces, pues no, gracias. Nada más, chequen que les hagan tatuajes chidos, porque luego van con el compa del barrio que se está empezando a tatuar y te avienta unas rayas bien. No, digo, está bien que apoyen a la raza, pero luego un conocido tiene un tatuaje que según él era el logo de Scarface y yo le digo que parece que se le tatuaron algo. Yo al día fui con un camarada a poner parientes de mandar imaginando, pero pues una mucha de cosas. No, también tiene chiste de hacer perforaciones corporales. Yo también tengo perforaciones corporales, pero yo no las uso. No, jamás se tatúan borrachos. No, para empezar porque el alcohol en la sangre hace que la coagulación no sea correcta, entonces el tatuaje puede quedar feo porque la sangre como no coagula sigue escurriendo y entonces corre la tinta. Entonces por eso los tatuajes se ven medio verdosos. Blackout, Ya les gustó, yo tengo un amigo que está haciendo uno, pero sí se tarda mucho porque sí se irrita demasiado la piel, entonces no lo puedo hacer. Desde esta parte de la estética la tengo que cuestionar qué tan viable es para mí o qué tan artístico es, qué tan bonito creo que sea. ¿Qué tipo de tatuajes? Como dice acá, bueno, si quieres tatuar un Gohan, un Goku. Ahorita son tatuajes que en la estética y el arte del tatuaje se consideran adecuados. En otro momento era como, ¿qué es eso? Tatuaje un gato, que era lo más común, o tatuaje una placa, una letra, o tu apellido, dependerá del entorno que se considere llamativo. Como por decir, este tatuaje que yo traigo es una figura de un personaje. Acá traigo unas letras y acá traigo un privado. Es un juego. Y traigo otros, pero pues ya. Entonces, puntos clave. ¿Qué jerarquía le doy? ¿Qué prioridad le doy a las cosas? ¿Por qué sería lo importante? Sí, para ser maestro no tienes que estar siempre en casos perfectos. Igual pasa con los médicos. También tengo muchos conocidos médicos que están llenos de tatuajes, pero pues como siempre andan en pata. De la clínica C, Pacheco. Antes sí era muy mal visto, ahorita ha cambiado. No se ha quitado por completo el estigma, pero ya no se ve como algo tan ajeno. Aparte, como dicen, dependerá del estilo de
más sobre todo en el entorno latinoamericano, que se empezó a reflejar como algo de pertenecer a familias y realmente era algo más privado de pertenecer a una familia, pero es que se termina convirtiendo a veces en una familia. Pues de nada, no salen, Bueno, no te voy a contradecir en eso. Sí. O algunos terminan de policías, pero son otras historias. Entonces, de esta jerarquía, ¿qué priorizo? En mi entorno, ¿qué es lo importante? Como me decía un amigo, pues es que en el entorno donde yo me junto con mis conocidos, lo que priorizamos es la lealtad. O en la familia. ¿Qué tan leal soy en el entorno con el que estoy? Pero pues acá, sí, allá. Pero aquí en este entorno, tengo priorizado ese valor de la lealtad. O valores familiares. Apoya a tu familia, si a ti te va bien, tienes que apoyar a tu hermano que no jala. En la actualidad cambia esa cuestión. Es que a ti te va bien, tu hermano, pobrecito, tiene envidia, ayúdalo. Él no puede trabajar con sus 3 niños. Y su tercera esposa. Han contado. Digo, yo no tengo hermanos, pero he contado. Sí, La relatividad de las cosas. Estos valores, esta jerarquía, esa estética hacia el arte o las instituciones, ¿es universal o es cultural? No en todos lados escucha lo mismo ni se le da la misma validez. Por ejemplo, en esta cuestión cultural, ¿qué tipo de música colombiana escuchamos aquí en Monterrey? ¿Es la música colombiana de Colombia o no? No, un poquito relacionada. Es un poco relacionada, por decir, en Colombia su música se divide en 3 géneros. Uno es la puya, otro es el paseo vallenato, que es el que conocemos aquí. Pero la modificación que nosotros hicimos es hacia la cumbia rebajada. Entonces el estilo de cumbia que metemos aquí tiene sus orígenes, pero no es como la que tienen allá. Incluso el tercer género, que no se los voy a decir, ya lo investigan ustedes si quieren, también varía mucho. Y es muy parecido a lo que aquí en el norte conocemos como los guapangos. Que incluso en esa misma variación cultural, no es lo mismo el guapango de aquí del norte que el guapango del sur. Que ciertamente se ha permeado con estas migraciones que se dan entre comunidades. Que está chido, también está padre. Si te gusta bailar, eso es lo mismo. Pero son esas variaciones culturales en el entorno. Incluso las modas. Por decir, la moda de utilizar la ropa floja o tumbada, ¿de dónde surge? Sí, la moda de traer la ropa tumbada y carcelaria era en el penal y tenía que ver con cómo se relacionaban los presos entre ellos de manera sexual. Sí, dependiendo de dónde trajeran la altura del pantalón, eras pasivo, activo o intermedio. Si lo traías hasta arriba en la cadera, como debería ser, eras activo. Que eras totalmente pasivo. Es que en la moda carcelaria, su origen y su explicación era totalmente pasivo. Si lo traían a media cadera o a la parte baja, era que eras intermedio. No, el punto era que no te ayudaran. El punto era que, bueno, yo me pongo en esta postura para que así era en los 80, ahorita ya cambió esa dinámica. Sí, porque son dinámicas de allá y dentro de los penales cambian, también tiene que ver con eso. ¿Dónde está la cuestión cultural del entorno? Varía en la dinámica. Entonces, desde esta parte de la teología hay que ver cómo surge en todo el contexto. Acá va más hacia la explicación filosófica, pero ayuda en procesos de investigación. Entonces, la teología sobre cómo valoramos el entorno donde estamos y las decisiones que tomamos, o por qué se toman decisiones si estoy en alguna comunidad, cuando van a hacer estudios a escuelas, a comunidades, o a otra comunidad, regularmente se hace una cuestión arqueológica de investigación. Es como por decir, hay una comunidad en Chiapas que si tú llegas a esa comunidad de turista, ellos tienen sus propias leyes. Y por decir, si tú agarras algo de lo que
están vendiendo de artesanía y lo regresas, lo tienes que pagar. Porque si ya lo agarraste, es un insulto para ellos que tú lo regreses. O sea, si lo agarras es porque lo vas a comprar, si no, no lo agarras. Pero no hay ninguna algo escrito que te diga eso, porque ellos ya lo entienden así. Entonces, como tú vas como alguien externo, debes de pagarlo. Si no lo pagas, te vas a la cárcel 24 horas. Te lo explican los guías de turistas cuando vas a esos lugares. Pero si tú vas solo de aventurado y no sabes, te puede pasar eso. Y ahí es la ley de ellos, no la de... Oye, lo compras. O es como por decir, ejemplo, en Madrid, en España, la plaza principal, hay gente que se les conoce como los húngaros o los gitanos. Sí, pero tienen la costumbre de darte como una ramita de romero, dice para la buena suerte. La idea es que tú les des dinero. Si a ti se te ocurre agarrar la ramita y regresárselo, cuando tú ya puedes tener como 5 o 6 personas alrededor de ti haciendo que se la paguen. No los ves, pero ahí están. Entonces son costumbres del lugar y ellos ya lo tenían acostumbrado del lugar donde son originarios. Digo que probablemente las personas gitanas son amables, pero ya se da mucho. Pues es que son cuestiones culturales que se mueven dentro del entorno. Es como aquí, no como una parte discriminativa, pero por decir, la Alameda de Monterrey es un lugar que nosotros, dentro de la cultura regia, se dejó muy olvidado. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente se trasladó hacia la cuestión de la macroplaza. Incluso ya ahorita la macroplaza está olvidada. Pero quienes la empezaron a utilizar y a darle uso, la gente que venía de San Luis. Oye, pues la plaza está sola, es una plaza grande. La costumbre de San Luis en ciertos lugares es que los fines de semana, que es tu tiempo libre, haces fiesta en la plaza y regularmente las mujeres dan vueltas a un lado y los hombres hacia otro. La idea es que ahí te vayas conociendo, pero eso es costumbre del pueblo, no está mal. Es una cuestión cultural. Pues alguien te llama la atención, en la siguiente vuelta te compras unas rosas heladas. Son costumbres. Ahorita, si tú vas a la Alameda, esa costumbre ya no la ves tan común porque entonces ya es como que van y dan la vuelta, pero van porque van a dar la vuelta. Y van a cenar, por eso se pone como el mercadito ahí los fines de semana. Pero son ejemplos en este sentido. Cómo cambian el entorno, cómo se van modificando y cómo se van haciendo estas adaptaciones. Y ni siquiera se lo tenemos que grave, metafísica y antropología, enfoque de la realidad y el ser. Filósofos a revisar de esta cuestión, cuál es Platón, Aristóteles y René Descartes. Ok, la epistemología y la teoría del conocimiento. Otra vez René Descartes, William Locke, Hummel y Immanuel Kant. Método científico, ¿por qué estudio lo que estudio? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la validez? ¿Cómo lo puedo cuestionar? ¿Cuántas veces me han demostrado que no es cierto? Nada más porque otra persona lo dice que está sustentado. O que lo está diciendo porque no lo da. Porque yo debo de considerar que la morfina es un buen analgésico. Pero no sé qué consecuencias hay. Y la teología de los valores. ¿Qué valores preceden esa comunidad donde estoy? O mi persona, el ser mexicano o el ser latino. Que no es lo mismo mi valor de ser mexicano a ser latino. Son valores distintos. ¿Quiénes los manejan? Don Aristóteles, otra vez Immanuel Kant y Hummel. Sí, esos son los autores que nos pueden hablar de este tipo de cuestiones. Pues es que en ese tiempo si eras acomodado económicamente, pues para pensar. Y como tenías conocimiento, pues entonces cobrabas por y expandir tu conocimiento. No había métodos de escrito, o lo que se podía escribir, no cualquiera tenía acceso a poder escribir, porque el papel era caro. Entonces, la lógica
Tengo que desarrollar pensamiento crítico, pero ¿qué es pensamiento crítico? Cuestionar lo que está pasando. Principios de economía, principios de la economía. Lo que me están diciendo es verdad, ¿no? O porque considero que ellos atravesan mis creencias, lo que conozco, que no me suena válido y que te coherentes. Ay, el discurso político de nuestra señora presidenta es bastante coherente, o el que manejaba AMLO, o el de Peña Nieto, que ya me falta un minuto para llegar a un hijo, muy coherente. Su propósito y su validez es garantizar que sea válido lo que se está razonando, válido para el individuo. ¿Cuál es la importancia de la lógica? Identificar falacias argumentativas, como lo que les acabo de decir. Ya me lo llegamos, estamos a un minuto, no menos como 5. No se puede, la falacia es una falacia de tiempo. Si te falta un minuto, no puede ser menos 5 minutos. No da la cuestión de tiempo. Estructurar decisiones, ¿cómo las voy a tomar? ¿Por qué las voy a tomar? ¿Qué consecuencias puedo tener? Y fomentar el debate. ¿Cómo lo voy a argumentar y contraargumentar? Y la lógica aplicada. Razonar y pensar críticamente hacia lo que estudio, hacia lo que leo o hacia lo que voy conociendo. Comprender la estructura de los argumentos. ¿Cuándo considero un argumento válido? ¿Qué premisas tengo que lo pueden ayudar a sustentarlo? ¿O cuáles no? Y lo desinvalida, pero necesito argumentarlo. ¿Qué falacias comunes hay? Omiten atacar a la persona. ¿Por qué? Porque las cosas argumentos no me convencen y empiezo a atacar a la persona desde la actitud que tiene o su historia. Sí, pero ¿cómo voy a hacer lo que tú me dices? Mira cómo te vistes. Pues yo no conocimiento de una cuestión física. El hombre de parte que es un argumento. ¿Por qué no lo voy a hacer válido? O en este tipo de falacias, todo es culpa del gobierno anterior, no del mío. Es una falacia. O también entra en el hombre de paja, que es un argumento distorsionado. Es que esto es culpa de alguien más. Yo nada más estoy viendo las consecuencias. Pero ¿qué estás haciendo? Es que fue culpa de ella. En ningún momento me estoy culpando. Sigo culpando a otra cuestión. Entonces, creo a alguien que tiene la culpa, pero no estoy respondiendo a que sigue siendo para y para asumir causalidad. ¿Qué lo provocó? No, pues es que yo hice esto, pero ¿qué lo provocó? Se quemó de basura. ¿Por qué se quemó? Pues es que aventó un cigarro. No, es que yo llegué y prendí, no, platiqué y cuando... O sea, ¿qué fue lo que prendió? Pero empiezo a distorsionar y asumir que pasó por mil o no otras situaciones y no por lo principal. Entonces, aquí cuál es el objetivo de la lógica aplicada, un análisis riguroso de desglosar los argumentos, cuál es la textualidad, qué tan sólido es, y la comunicación, construir argumentos coherentes cuando voy a mencionar algo que tenga validez. ¿Con qué lo voy a presentar? Historia personal, experiencia vivida o apoyar argumentos. ¿Dónde? No, lo vamos a responder aquí. Sí, la ontología de la naturaleza de la existencia. Ya lo vemos mencionado. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el qué? ¿Qué es el ser y sus propiedades? ¿Qué propiedades tiene el ser? Para empezar, ¿qué es el ser? Así tal cual.
si nos ponemos muy profundo, pero ¿qué es el cerebro? Yo pudiese decir que es o pensar. Decía Aristóteles, pienso luego existo porque me tengo que dar un contexto que sustente mi pensamiento, que sería mi cuerpo físico. Pero, ¿qué propiedades me daría ser un individuo? Nada más de la humanidad y el resto, y lo no vivo, la roca, lo máximo, o sea, la roca, el hierro, los elementos, lo que hay en el espacio, lo que es plasma. Digo, si nos ponemos más específicos, pero La tierra. esa es la pregunta. Puedo seguir agregándole mil y un cosas, pero el ser no está definido en algo en específico. ¿Qué es la existencia? Como digo, yo pudiese decir la persona, el existir, pero aquí entra como esa cuestión. A veces se vuelve una pregunta que no se responde en una sola cosa. Por eso se habla que cuando entran los procesos de razonamiento filosóficos, a veces caes en nada. O sea, no hay respuesta. No. Porque dependerá de cada quien, desde su propia realidad y desde su propia interpretación del entorno. Como les digo, para mí pudiese ser el pensamiento que genera la existencia y se sostiene mediante un cuerpo. Pero lo que no piensa, sin embargo, existe. A ver. Dejen ver si encuentro el video para que lo vean. Profe, ¿puedo ir al baño? Vaya. La tabla de A ver, vamos a intentar ponerle un poquito de atención porque el audio no va a ser muy fuerte. Antes que nada, quisiera deciros que estás temprano en la examen. ¿De acuerdo? Pero, a ver, otra vez. No, tampoco. Solo os pido que veáis esta clase como una obra de teatro. Yo soy el actor principal y vosotros seréis los espectadores. Y os pido que pongáis el primer juego de esta obra. Quiero medir vuestra solidaridad. Habéis visto que la puerta de la facultad hay una unidad móvil para donar sangre. Quiero que alguno de vosotros vaya a hacerse una transfusión. Chicos, hermanos. Así me gusta. Bien, en realidad no quería medir
Un profesor ordena y el alumno obedece. ¿Por qué? ¿Puedo? Sí, dime. A ver, usted ha dicho que no va a hacer examen, ¿no? Pues a lo mejor es que esta gente pasa de la clase, ¿no? Sí, tiene razón, pero solo en parte. Puede que los alumnos no estén interesados en esta asignatura o puede que quieran ayudar. Pero lo cierto es que han obedecido mi orden. Bien, y hablando de órdenes, quiero presentaros a un polémico investigador. Pues claro. Stanley Pittman. El vuelo de Mildred comprobó cuánto daño es capaz de infligir una persona a otra simplemente por el hecho de que alguien le ordene que lo haga. En el experimento, los participantes aplicaron descargas a las víctimas que las hubieran marcado de no ser porque estas eran actores que interpretaban el dolor causado por unos electrodos que no estaban conectados. Aquí tenéis el experimentador persuade al participante para que descargue a sujeto si este no responde correctamente a ciertas preguntas. Llegaron a aplicar más de 400 voltios. Afortunadamente, como ya os he dicho, el voltaje no era real. Gente más bestia. Gente El experimento de la cárcel en Stanford fue algo muy parecido, ¿verdad? ¿sí? Cuéntame, por favor. Bueno, pues se simuló una misión y unos interpretaban el papel de policía con sus gorras, su uniforme, y otros a los prisioneros. La autoridad abusó de su poder mientras que los prisioneros interpretaron su situación de inferioridad. Al final el experimento se anuló porque se fue. Sí, señor. Buena explicación. Bien, voy a poner otro ejemplo de lo decepcionante de la conducta humana. Veréis, un psicólogo colocó a un participante ingenuo entre un grupo de cómplices. Los falsos participantes decían que esta línea era semejante a esta otra. Hasta más, quiero que vosotros veis cuál es la respuesta correcta. En cambio, el participante ingenuo se dejó llevar por la opinión de los demás y respondió erróneamente. Moraleja, el mundo está lleno de imbéciles. Pues sí, algo así. Pero bueno, retomemos el hilo. Cuando las personas se juntan, pasan cosas. Eso es la psicología social. Sí, Lo siento, pero es que me he perdido. vamos a ver. Nuestra clase es un grupo. Esto también es un experimento social. Así es. ¿Conocéis el efecto Hawthorne? Sí. En una fábrica cambiaban las condiciones de trabajo y el rendimiento de los trabajadores siempre mejoraba, incluso cuando las condiciones iban a peor. Y es que los trabajadores solo mejoraban por el mero hecho de ser observados. Sí, señor. ¿Y vosotros creéis que estáis bajo el efecto Hawthorne? No todos se esfuerzan más porque les vigilen. De acuerdo, así es. Sin embargo, a vosotros afecta otro caso conocido como efecto Pigmalión. ¿Y eso qué es? Muy sencillo. Si tú me haces creer que eres un alumno genial, acabarás siendo. Ajústate al rol de buen estudiante y los profesores te evaluarán bien. Ajústate al de mal alumno y te cogerán manía. Somos lo que la gente espera que seamos. Pero hay buenos y malos estudiantes. O sea, no es solo como nos imaginamos uno a otro. Hay una realidad, por más que queramos distorsionar las cosas. Así es la realidad. ¿Y cuál es esa? La realidad es múltiple. Por ejemplo, mi psicóloga, ella nos explicó que tenía trastorno de ansiedad porque me detectó onicofagia, es decir, que me comía los uñas. Y delito fue por tantas. Pero eso es un error de diagnóstico. Los psicólogos, los médicos, no inventan nada. Solo se equivocan. Así, falso. Falso, todos inventamos. Numerosas personas han recordado haber tenido abusos sexuales en su infancia. Después se ha demostrado que los psicoterapeutas inducían falsos recuerdos. También se ha demostrado que testigos de crímenes
La realidad se construye. Aquí podéis romper todos los apuntes que hayáis tomado si os quedáis con este. La realidad es una construcción social. Sí, dime. Lo siento, pero es que usted dice que la realidad es una invención, ¿no? Pues por más que me crea Brad Pitt, yo no soy Brad Pitt. Bueno, vamos a ver, ¿qué puede hacer Brad Pitt que tú y yo no podemos hacer? Pues muchas cosas. Por ejemplo, él puede besar a una chica ahora mismo, cosa que usted y yo no podemos. Yo sí puedo. Vamos a ver, ¿qué chica se atreve a darme un beso en los labios? Yo, Bueno, repito. A ver, repito. La realidad es una construcción social. Pero usted no puede hablar en serio. Ella podría ser su cómplice. La realidad no es una construcción social, hay paredes, hay objetos en el mundo. La realidad es algo muy real. A ver, yo no afirmo que esto sea una fantasía. Solo digo que no hay verdades absolutas. El conocimiento depende de la idea de verdad que uno tenga. Bueno, pero vamos a ver, cuando usted antes dijo que su psicóloga inventó un problema que en realidad no tenía, era un asunto sin importancia. Eso no puede pasar con una enfermera seria. Ah, eso suena maravilloso. Lo te equivocas. Veréis, un investigador, Rosenthal, intentó introducir falsos enfermos mentales en un psiquiátrico. Todos fueron aceptados. Bueno, pero porque estaban mintiendo. Si mientes es posible que te tomen por un loco de verdad. Pero hay de todo para saber si una enfermedad mental es verdadera o no. A Rosenthal le reprocharon lo mismo. ¿Sabes qué pasó? Que anunció que enviaría falsos enfermos mentales a otro centro. El psiquiátrico aceptó el reto. Rechazaron a más de 100 personas por ser falsos enfermos mentales. La cuestión que Rosenthal no envió a ningún cómplice. Bueno, puede que la ciencia no sea perfecta. Un enfermo nunca deja de ser un enfermo. La homosexualidad estaba en DSM-2, el manual más conocido de trastornos psiquiátricos. La ciencia en la actualidad no lo considera ni una enfermedad ni una desviación. Entonces todo es falso, ¿no? O sea, que un yonki no es un yonki, es imaginación mía. Vamos a ver, un yonki es una realidad construida socialmente. Mirad, en un experimento se hicieron dos grupos de ratas a las que se les dio morfina. Uno de ellos vivía en un lugar espacioso, con numerosas ventanas. El otro vivía en una jaula en pésimas condiciones. Bueno, pues al que vivía en el parque de ratas, apenas se le aceptó la droga. En cambio, el otro acabó destrozado. Las condiciones sociales lo determinan todo. Es muy difícil pensar que no hay locos, que no hay criminales, que no hay enfermos mentales, porque cada cultura, cada época crea sus mitos sociales. Lo diré de otra manera. La realidad es un delirio colectivo. Ya, y ahora nos va a decir que la magia existe, ¿no? Claro que existe. La literatura, por ejemplo. La literatura hace que ocurran cosas. En Alemania, en el siglo XIX, una novela romántica provocó una oleada de suicidios. Eso no es magia, es histeria colectiva. Ya.
¿Qué tengo que hacer para convencerlos? Si hago magia, podríais asustaros. Venga, no sé qué le vamos a mandar. Puedo convocar un ataque epiléptico de una palanca. Y de coño, ¿no? Espero que no sea un desafío. Sí, seguro. Hay un estudio sobre el falso epiléptico. La gente no ayudaba en su cuento epiléptico porque no había nadie que se lo generara. ¿Esto qué ha sido? Para saber cuánto tardan en recibir, ¿no? Ya os he dicho que la realidad es un delirio colectivo. Llama a la policía y es una ambulancia. ¿Qué ha pasado? Mira, ya quítate la mascarilla. Hay una cámara oculta aquí en clase que... Quiero demostraros que la realidad es una construcción social. Porque he matado a mis 2 hijos esta mañana. Los ahogué una mañana. Cuando las autoridades se enteren y me arresten, la sociedad entera me llamará monstruo. Sin preguntarnos la razón del crimen. Los locos y los criminales no tienen la oportunidad de defenderse. Pero tú te estás quedando con nosotros, ¿verdad? Os he enseñado las redes sociales para que no me juzguen a la primera. ¿No te parece que en la página de sucesos? Quiero que piensen si yo viví a eso de las ratas. O no. Si un psiquiátrico en la cárcel, quiero que piense en el experimento sobre el pésimo diagnóstico que son personas sanas. Cuando testifiquen los testigos, quiero que piensen si vieron algo, si inventaron los recuerdos, si dan su propia opinión, o si la mayoría. Tú estás mal de la cabeza. Bueno, vamos a ver, perdóname, esto ha sido algo. A lo mejor en malos, no sé, lo siento. Ha sido un experimento social. Tú estás enfermo. Bueno, os dije al principio que yo era el actor y mi papel ha terminado. Ahora, a vosotros que sois los espectadores, os corresponde sacar conclusiones. Ha sido un malentendido. Salgamos fuera, yo os lo explico todo, ¿vale? Ah, se me olvidaba, el próximo día estudiaremos el humor, o sea, el chisme, las medias verdades, las noticias urbanas. Ya me dirán la próxima semana si la realidad es una construcción social. Bueno, estoy bien. ¿Pero qué ha ocurrido? El profesor nos ha dicho que ha matado a sus hijos en una bañera. Vaya a disparar. Si Tomás ni siquiera tiene hijos. ¿Qué fue? Que dicen que un profesor se había una alumna delante de los compañeros. ¿Quieren investigar a 2 de los alumnos? Sí. Y además están investigando la muerte de sus hijos. ¿Qué tendría de estar el profesor? Hombre, nadie lo sabe. Pero vamos. ¿Qué le importa lo que yo
Entonces, ¿qué tema les dijo que iba a haber otra semana? ¿Qué tema les dijo que iban a haber otra semana? ¿Qué estaba pasando en los pasillos? Entonces se construyó una realidad en base a lo que ya habían vivido, que justamente estaba ocurriendo dentro de un entorno social donde todos se comunican. Por eso les hablo, cuestionen qué es lo que está pasando. El concepto que menciona de esta cuestión de realidad dependerá de cómo yo lo manejo. Este es el concepto de lo que se habla desde los manifestar. Puedo yo manifestarlo, pero ¿qué estoy haciendo para que ocurra? No es una falsa causalidad, sino que tengo que hacer que propicia que se dé. Quiero que me vaya bien, tengo que trabajar, ahorrar y buscar la manera de generar los suficientes recursos para que me vaya bien. En la actualidad o a futuro. Que muchos dicen, disfruta el momento de la vida, como quiera todos nos vamos a morir, pero que te garantiza que te vas a morir el día de mañana. A lo mejor te mueres en 80 años. Desde ahí tienen que cuestionar la cuestión de la realidad. Estos ramos filosóficos se encargan de eso. Siempre hay una cuestión que tengo que estar pensando, analizando, y nunca llegas a un punto específico. Por eso cuando se habla de filosofar, nunca llegas a una conclusión exacta. Siempre surgen nuevas preguntas. ¿Qué tal? Interesante. Entonces, ¿qué es el ser? Se construye en base a una realidad. ¿Cuál es social? ¿Puede ser un delirio social? Sí. ¿Cuánto durará? Dependerá de dónde quiera estar. ¿Cómo estudia esa existencia? Va a depender del entorno social donde esté. Me va a dar una perspectiva de cómo voy a asociar lo que estoy viendo. ¿Cuál es el punto de estudiar? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es el futuro? El estudio no está Pero te puede dar herramientas para poder lidiar con ese futuro. ¿Cuáles? No sabemos. Dependerá de lo que vaya pasando y donde estés. Todo puede ser verdad, todo puede ser mentira. Dependerá del entorno. Clave para la realidad y un factor actual que tenemos hoy en día, la IA. No utilicen la IA como una guía totalitaria, tengo que cuestionar lo que me mencionan. ¿Por qué? Porque la realidad de ese instrumento, pese a que estamos hablando de una inteligencia, dependerá de lo que yo le plantee. Están construidas para ser complacientes, no lo utilicen terapeutas. Y para que les haga ejemplos de por qué X persona se comporta de otra manera o se comporta de otra manera. Sí, porque hay gente que lo hace de esa forma. No son terapeutas. Entonces tengo que estudiar todo lo que vivo, cómo lo vivo, por qué lo vivo y de dónde surge ese conocimiento. ¿Lo que yo les doy es suficiente o no? Faltan 7 minutos, pero a ustedes no les quiero que se quedaran hasta más tardecito, ¿verdad? Vayan a comer, chicos.